Hola señor, mi nombre es Sebastián Castañeda y hoy voy a hablar sobre el nombre del Procurador de los Derechos Humanos en El Salvador y cuál es su función o su papel. La Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, según la ley respectiva que rige la entidad estatal, es una institución integrante del Ministerio Público, de carácter permanente e independiente, con personalidad jurídica propia y autonomía administrativa, que tiene como objetivo velar por la protección, promoción y educación de los derechos humanos. Su autor como muy bien lo dije, su procurador de los derechos es Lic José Apolonio Tovar Serrano. Su función es promover recursos judiciales o administrativos para la protección de los derechos humanos, emitir opiniones sobre proyectos de leyes que afectan el ejercicio de los derechos humanos y formular conclusiones o recomendaciones públicas o privadamente. Como segundo punto hablaré sobre cuáles han sido los cambios que existen de la PNC actual con respecto a los que fueron antiguos cuerpos de seguridad, la Guardia Nacional, la Policía Nacional y la Policía Nacional de Hacienda. Como bien dije, hubieron ciertos cambios. El 16 de enero de 1992 se firmaron los acuerdos de paz entre el gobierno de El Salvador y la Comandancia General del FMLN, que dieron fin a una guerra civil de más de 11 años. Con la firma se entapaba el inicio de nuevo El Salvador y con él una nueva Policía Nacional Civil, la cual sería regida por un verdadero espíritu de servicio a favor de la dignidad humana. El acuerdo formado y firmado incluía también la creación de la Academia Nacional de Seguridad Pública, la cual se encargaría de entrenar y capacitar académicamente a todos los ciudadanos salvadoreños que formarían la nueva Policía Nacional Civil. El entonces presidente de la República de El Salvador, Lic Alfredo Cristian Bocardí, dio el primer paso firme en cumplimiento de la firma de los acuerdos de paz, cuando en 1993 nombró el primer director de la Policía Nacional Civil a Lic José María Monterrey. Este, junto al subdirector general de operaciones y subdirector general de gestiones, se encargaría de todo el proceso de expansión y transición a la nueva Policía Nacional Civil en todo el país. En este contexto, y mientras se preparaban los nuevos agentes y oficiales de la policía que suplantaría a la Policía Nacional de aquel entonces, se creó la Policía Auxiliar Transitoria, PAT, como sus siglas, integrada por alumnos de la naciente Academia Nacional de Seguridad Pública. Por fin llegó el primer e histórico despliegue de la recién nacida Policía Nacional Civil el 13 de marzo de 1993, en el norteño departamento de Chalatenango, lugar que fue sede de la primera reunión entre representantes del FMLN y el expresidente de la República José Napoleón Duarte en 1986, por la búsqueda de la paz. El segundo y tercer despliegue de la Policía Nacional Civil se dio en octubre de 1993 en Morazán y La Unión, lugares que fueron testigos de los fuertes combates entre militares y insurgentes guerrilleros, extendiéndose posteriormente a San Miguel, San Vicente y La Paz, y finalmente en 1994 se extendió hasta San Salvador en todos sus diferentes municipios. Con esto quiero dar a entender que cambió drásticamente por los acuerdos de paz, por medio que ya no era comandado por militares, ya no era comandado por poder, era comandado por un bien común, por el bien de todo el pueblo, nosotros. Como tercer punto, hablaremos sobre cuál fue el Foro de Concertación Económico-Social surgido por los acuerdos de paz en El Salvador. La firma de los acuerdos de paz el 16 de enero de 1992 es uno de los hechos más importantes de nuestra historia reciente, en lo que respecta a la estabilidad de lo político electoral y la delineación del principio de división de poderes, un hecho histórico cuyo objetivo principal era claro: terminar el conflicto armado mediante la negociación política. Pero no era el único, pues a partir de ahí se pretendía impulsar la democratización del país y garantizar el irrestricto respeto a los derechos humanos para finalmente reunificar a la sociedad salvadoreña. Desde el punto de vista institucional, las partes beligerantes, los firmantes, se comprometieron a construir un Estado de Derecho, expresaron el equilibrio de los poderes, el fortalecimiento del aparato estatal y de la desmilitarización de la seguridad pública. Por ello, entre otras cosas, el proceso de adoptación de los acuerdos de paz motivó relevantes reformas de constitucionalidades. Si bien el marco normativo e institucional germinado en torno a los mismos pudo haber ciertas diferencias, correspondió a lo esperado. Lo cierto es que la cultura institucional continúa en deuda
porque en buena parte sigue guiándose por una lógica polarizada y polarizante, autoritaria y excluyente. Así, por ejemplo, las decisiones estatales se han ido tomando entre las élites políticas, económicas, sociales y culturales, sin una suficiente participación social, y cuando supuestamente se le ha consultado a la sociedad, no se han respetado los estándares del diálogo racional y democrático, al punto que el discurso de quienes dicen representar a la mayoría, que el representante como los fuertes usualmente es utilizado para neutralizar a las minorías, negándoles la oportunidad de expresarse y participar, de ser escuchadas y protegidas de acuerdo a sus necesidades. De lo contrario, decidir y actuar sin considerar el enfoque de los derechos humanos o la atención de los grupos vulnerables, mientras además se busca anular a cualquier otro que sea etiquetado como adversario o amenaza, no es más que reproducir las mismas dinámicas de marginación y violencia provocadas por los mismos de siempre, por los mismos tiempos. Los acuerdos de paz están ahí aún vigentes y con unos compromisos cuyo cumplimiento son necesarios para la sociedad salvadoreña. Les acompañan unas deudas pendientes que las partes beligerantes y los gobernantes en turno decidieron no cumplir, pero por eso mismo también sigue presente el reto de su cumplimiento, uno que debería de asumir toda fuerza política que decida verdaderamente impulsar una nueva forma de gobernar El Salvador. Hola señor, mi nombre es Catherine Melissa Pérez y el día de hoy le hablaré acerca de qué fue la Comisión de la Verdad y cuál fue el papel que jugó en el tiempo de la postguerra. Pues la Comisión de la Verdad para El Salvador fue un organismo establecido en los acuerdos de paz de Chapultepec, que fue lo que le pusieron fin a la guerra civil de El Salvador, que fue para investigar las más graves violaciones a los derechos humanos mientras ocurría este conflicto bélico. Es decir, que para esto no se preveía la investigación de todas las atrocidades que pasaron, sino que de las más graves. Y desde que se pactó en los acuerdos de paz, se estipuló que la conformarían por 3 personas, cuya designación corresponde al secretario del General de las Naciones Unidas. Una vez escuchada la opinión de los negociadores, el Acuerdo de México de 1991 estableció como las funciones de las formas y de las decisiones que se iban a tomar, atribuyéndole la facultad de realizar las recomendaciones vinculantes. El siguiente literal sería: indague sobre el informe de la locura a la esperanza, en qué consistió y de qué se trató este informe. Para empezar, el informe se tituló De la locura a la esperanza, la guerra de 12 años en El Salvador, y fue publicado el 15 de marzo de 1993. De acuerdo con este, consistió en que de más de 22.000 denuncias recibidas de toda clase de violaciones, tales como desapariciones, ejecuciones y torturas, algo más de 7.000 fueron directas, que fueron denunciadas por las mismas víctimas, mientras que las demás se presentaron por intermedio de organizaciones, ya sea gubernamentales y no gubernamentales. Con todos los casos seleccionados por la comisión, se dispusieron con el informe siguiendo un mismo método y patrón. Los comisionados estructuraron toda la información persistente a lo largo de 8 acápites, de los cuales 5 fueron los primeros que cargaban la mayor parte del peso del informe. Y como último literal tenemos: ¿se han cumplido los acuerdos de paz a cabalidad? Sí, no, ¿por qué? Y ¿se resolvieron las causas del conflicto? Pues, los acuerdos de paz no solucionaron los problemas del pasado en absoluto, como la pobreza, la inseguridad y la injusticia. En el marco 20º del aniversario de los pactos que pusieron fin a casi 2 décadas de la guerra civil en El Salvador, más de la mitad de la población salvadoreña piensa que los acuerdos de paz firmados el 16 de enero de 1992 se cumplieron poco o nada. E incluso prevalece la opinión de que en este país centroamericano ahora mismo se encuentra en una situación peor a la que estaba durante el conflicto armado que estalló en la década de los 80.
Y según una encuesta, según la UCA, revela que el 42,9% de la población piensa que los acuerdos de paz se cumplieron poco. El 28% considera que fueron cumplidos en algo. El 19,2% cree que se cumplieron mucho, mientras que el 8,6% opina que no se cumplieron en absoluto. Y con esto, quienes señalan con mayor insistencia de que los acuerdos de paz no han sido cumplidos o no han sido cumplidos como quisieran son las mujeres, las personas de baja escolaridad y los mayores de 56 años, ya que en ese tiempo la firma de la paz generó grandes expectativas entre la población, ya que la mayoría esperaba que estos acuerdos acarrearan mejoras a la población y a la situación general del país, ya que la población consideraba que la pobreza y la inseguridad y la injusticia eran las áreas más deficientes después de la postguerra. Gracias.